Buenas, este curso se puede explicar sobre la implementación y solución en alimentación de proyectos robóticos y electrónicos. ¿De qué se tratará este curso? Por ejemplo, se tratará de cómo alimentar nuestros proyectos de robótica cuando andamos armando. Hay veces que se vería un poco desagradable que estemos conectando con un fuente de poder en nuestros proyectos, ya que queremos que sea inalámbrico, que se recargue con un panel solar, cosas así. Pero también hay muchas cosas que tener en cuenta antes de limitar nuestros proyectos, como los reguladores, qué batería tengo que usar para ciertos componentes, cuánto es la carga que necesita para alimentar mis motores, y etcétera. Por ejemplo, con el Arduino, vamos a poner nuestro Arduino. Los reguladores que utiliza normalmente Arduino son estos de acá, ya que podemos alimentar con esto, que a veces tiene como 9 o 2, maneja como 9 voltios para alimentar esto, ya que lo que hace es trasladar ese 9 voltios a este regulador que está acá, y luego la salida va a ser de 5 voltios que va a alimentar todo el circuito que tenemos, hasta incluso el microcontrolador. Incluso también se puede insertar otros voltajes que sería acá, pero dice Bin, que es este pin de acá. Acá podemos poner otros voltajes distintos, además de 5 voltios. Podemos manejar hasta 6, hasta 9 voltios también. Pero también hay que tener mucho en cuenta que poner 9 voltios a nuestro placa de desarrollo también puede ser conflictivo para un tiempo prolongado que utilicemos nuestra placa, ya que esta placa lo máximo puede manejar hasta 7 o 8 voltios tier aproximado. Ya este sería lo máximo. Lo mínimo, bueno, ya saben que lo mínimo es hasta ya 5 voltios, ya que si dan un poco menos ya obviamente no va a aumentar desde la nada. Por ejemplo, si colocamos unas pilas de 3 voltios, tampoco va a aumentar a 5 voltios, así que necesita ciertos componentes para aumentar. Hasta incluso hay circuitos también para aumentar el voltaje de algunos componentes. Pero eso no vamos a hablar en este tema, sino cómo implementar la alimentación de nuestros proyectos. Ya que de eso ya tenemos que, en tierra podemos conectar donde sea. Y cuando queremos alimentarlo con 5 voltios, por ejemplo como en los UCBs, cuando pegamos un cable USB, nos va a botar como 4 cables. Acá tengo un ejemplo de cables de conexión. A ver, voy a entrar en todos. En Tinkercad nos da un ejemplo también sobre cables. Acá está. Aquí están los cables. Acá están los típicos, que serían el de tierra, que es el cable negro, el GND y el positivo, el de 5 voltios. Y los demás son de datos, por ejemplo esos dos de medio, que es el bailecito y el blanco, ya que solo nos es útil cuando utilizamos estos dos cables de acá. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos esto, hay veces que utilizamos una batería externa, como por ejemplo las baterías de los bancos de batería, por ejemplo estos de acá, ya que solo conectamos a USB y luego los cables que hemos abierto nuestro cable USB lo conectamos a nuestro Arduino. El tierra, voy a reiniciar. A ver si pasa el mismo conflicto. No, voy a reiniciar. Hay veces que pasa ese tipo de conflicto. Listo. Y el positivo, que sería en Bin o en 5 voltios, ya que esto maneja ya 5 voltios, así que no es necesario que
lo pongamos en Vein. Solo si es mayor a 5 voltios ya se conecta acá. Y bueno, ya con esta conexión simple ya podemos controlar inalámbricamente todo lo programado en nuestra placa de desarrollo con nuestro banco de batería, ya que a veces también se utiliza para recargar el celular, también se puede utilizar para alimentar nuestra placa de desarrollo. Ya que estos bancos de batería también maneja estos tipos, las baterías de modelo 18650, ya que estas baterías son buenos porque son recargables y duraderos, ya que esto es lo más común que va dentro de estos tipos de banco. Hasta hay otros como estos que van como unos 4 o 3 o más, por ejemplo como estos. Creo que esto va como unos 6 o 5 creo, y son un poco pesados, eso sí, ya porque justifica ya su peso con las baterías, que son estos de acá. Y estos tipos de baterías manejan como 3.7 voltios creo. A ver, acá me da información. Sí, creo que es 3.7 voltios. Ay, me he equivocado. Ya listo. Este de acá. Sí, 3.7 voltios. Eso es lo que maneja. Y de amperaje, bueno, la capacidad que tiene es distinto dependiendo de cada modelo. Por ejemplo, acá vemos un modelo que maneja como 5 mAh por hora. Hasta acá hay otros que maneja distinto, 3 mAh por hora de 3.7 voltios. Pero a veces con el 3.7 voltios no serviría con una pila alimentar o esto. Por ejemplo, compramos la pila y conectamos, no va a alimentar lo suficiente en nuestra placa de desarrollo, ya que para eso tenemos que hacer conexión en serie. Vamos a ver ahorita cómo es la conexión en serie y paralelo. Voy a limpiar esto con estas pilas, por ejemplo. Estos son los de AA o AAA. Los manejamos con el AA. Acá ahorita estamos viendo una pila de 1.5 voltios. Acá voy a poner el multímetro. Ya está en voltaje. Ya. Ahora vamos a ver su medida. Obviamente me va a botar 1.5 voltios. Vamos a play simular y listo. Ahí vemos 1.5. Ya, ahora vamos a poner dos pilas. Ahí vamos a ver el cambio. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasó acá? Ya para las conexiones de pila hay que tener en cuenta sobre la conexión en paralelo y en serie. Ahí voy a dibujar unas pilas acá. Así. Y así. Ya. Ya. Y otras dos pilas acá en serie en paralelo. Conexión paralela digo. Ya. Ya sabemos cuál es el positivo, cuál es el negativo. Ya. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando hacemos una conexión en serie, como vemos acá, negativo con positivo, negativo con positivo, lo que está haciendo es sumar las cargas del voltaje. O sea, de 1.5 que era, se está convirtiendo los dos en 3 voltios. O sea, está sumando los voltajes de las dos pilas que vemos acá. Pero en cambio, si hacemos conexión en paralelo, que sería algo así, va a seguir siendo 1.5 voltios. ¿Por qué? Porque no está aumentando el voltaje, sino lo que está aumentando es la capacidad de carga que almacenará ya las baterías, ya que es muy distinto los tipos de conexiones cuando hagamos, ya que tienen que tener mucho en cuenta eso cuando hagamos conexión en serie o conexión en paralelo. Ya por ejemplo vamos a verlo. A ver, vamos a colocar otras dos pilas acá y voy a hacer la conexión en paralelo. Por ejemplo acá negativo, negativo.
y positivo a positivo. Otro multímetro, selecciono, control C y control V. Bueno, solo es para referencia, ya que no vamos a armar ningún proyecto, sino es como implementar unas soluciones de alimentación a nuestros proyectos. Ya. Acá hice una conexión en paralelo. Ahora vamos a ver cuál es ese voltaje de ahora. ¿Están viendo? Pero en vez de eso, si hacemos algo así, ya que sería algo igual que esto, sino que acá visiblemente no nos muestra. A ver, vamos a eliminar lo que hicimos de las conexiones. Colocamos otra pila más. Y la conexión en serie hacemos así. En positivo a negativo. Listo, copiamos, pegamos este multímetro acá. A ver, jalamos este negativo hacia el negativo de acá. El positivo del multímetro hacia el positivo de la pila. Ya, ahorita está conexión en serie, como hemos hecho el dibujo. Ahora vamos a ver cuál está. Observan, ahí está aumentando los 3.5 voltios. Igual como esto, ya que acá está haciendo conexión en serie. O sea, está haciendo el negativo pasando por acá. Y luego está haciendo conexión así. Y así. Es lo mismo, está haciendo conexión en serie acá, luego se va para acá y así va a seguir su paso. En cambio, este es muy distinto como estamos haciendo la conexión. Solo estamos soldando los negativos y después jalando hacia uno solo, hacia el multímetro. Igual con esto, soldando positivos y jalando hacia el positivo. Y solo lo que está aumentando es la capacidad de las baterías, o sea, el almacenamiento de carga que tienen, no el voltaje. En cambio en serie está que suma el voltaje, tío, para esto, ya que nuestro proyecto utiliza 5 voltios. Ya para eso tenemos que aumentarle aún más, tía. Ya que hemos visto cómo es la serie en serie o en paralelo, eliminamos esto de acá y seguimos aumentando. Por ejemplo, 3 pilas. Por lo menos ya sabemos cómo va a ser la conexión en serie de las 3 pilas, como vemos acá. Por ejemplo, acá vemos el positivo va hacia acá, sube, baja y después el positivo, y el negativo ya está que sale por acá, y acá el positivo, y así está haciendo la conexión en serie. ¿Y cuánto va a aumentar? Ya que 1.5 por 3 sería 4.5 voltios. Ya de estos voltajes, de estas 3 pilas. Ahí vamos a ver ahorita el multímetro. ¿Vieron? Ahora, para que sea casi 6 voltios, aumentamos una pila más. Y listo. Ya tenemos los 6 voltios. Y con eso es suficiente con solo alimentar, jalar el positivo y negativo hacia nuestra placa Arduino cuando queremos hacerlo inalámbricamente, en vez que esté conectado por USB, o sea alimentado por USB, por una computadora, por una fuente así. Ya solo por las baterías nomás. Ya que con esto ya tenemos los 6 voltios, ya que pasa un poco más de los 5 que necesita para nuestro Arduino, pero igual que pongamos un poco más, igual lo va a transformar a 5 voltios por el regulador. Ya que pues es mejor que sea más de 5 en vez de menos, ya que menos de 5 no nos servirá para nada. Listo, ya tenemos esto solucionado. Por ejemplo, hay veces que en los sensores hay algunos sensores que manejan como 5 voltios y no tienen regulador. En cambio este sí tiene regulador, ya porque dice VCC. Hay algunos que no tienen este pequeño regulador y ya necesitan uno de 5 voltios, ya que hay veces que jalamos nuestros puntos de acá para alimentar estos sensores, ya que para eso no tenemos que usar la alimentación de nuestra placa, sino aparte de todo esto.
Por ejemplo, ya que tenemos los 6 voltios acá, podemos alimentarlo para acá también, para que no esté usando toda la señal para sí solo esto. Y en cambio la señal que manda el sensor podemos conectar a nuestros puntos pin que manda lectura. Y así andamos controlando poco a poco. En cambio, si es uno que no tiene un regulador, no debemos que jalarlo de acá, sino debemos que hacer un circuito regulador. Ahí voy a eliminar esto y voy a insertar un regulador. Voy a eliminar esto y me voy a quedar con el multímetro. Ya. Por ejemplo, acá vemos este regulador. Este es un regulador de 5 voltios. Es igual que esto de acá, tía. Ya que los modelos son distintos, pero los trabajos son iguales que están haciendo. Ya que hay los mismos reguladores, pero un poco más pequeños para algunos circuitos. Pueden ser algo así, tía, un poco más pequeño, echadito, o estos parados como que son casi parecidos que los transistores, pero no hay que confundirnos, ya que los transistores son un poco distintos. Y cuando vamos a comprar estos tipos de componentes, tenemos que ir a la tienda y decir regulador de 5 voltios, que es este de acá, y el modelo que vamos a querer, que es esto. Ya que si solo decimos el regulador de 5 voltios, hay veces que los que nos venden se confunden, ya que a veces hay varios modelos. No es el único, sino existen varios. Existen más chicos, existen más grandes que esto incluso. O incluso te dan una pequeña fuente de alimentación. O sea, son como estas cajitas de los celulares. Los enchufes cuando cargamos los celulares. Eso. Ya que tener este punto muy en cuenta antes de comprar estos tipos de reguladores. Deben que recordar qué es y el modelo lo que van a querer, ya que hay varios modelos de reguladores de 5 voltios. Ya, ahora vamos a armar nuestro circuito simple. Por ejemplo, con una pila de 9 voltios. A ver dónde está la pila. A ver, vamos a poner en básicos y la pila. Listo. Ahora vamos hacia acá. Vamos a poner nuestro protobar. Ahí. Eliminamos esto. Listo. Insertamos nuestro regulador. Y nuestras conexiones van a ser así. Ya, estos los puntos los invertimos. Para solo hacer conexión directa ahí. Para ahorrar el tiempo. Y el multímetro lo colocamos acá. Listo. Hay que identificar el regulador, que ya sus entradas lo más comunes son esto. Esta es la entrada, o sea, in vamos a poner el ingreso. Y este es la tierra, el del medio, GND. Y la salida para el 5 voltios va a ser esto de acá. Esto va a salir a salida, o sea, el output. Ya que con esto identificado, ya vamos a empezar a hacer nuestras conexiones. Ya el negativo lo jalamos para acá y... A ver, voy a limpiar esto. El negativo vamos a jalarlo por acá. Y lo alimentamos acá. Y el positivo lo vamos a jalar en la entrada, ya que va a entrar los 9 voltios. Para que luego salga los 5 voltios que es acá. Y de frente conectamos a nuestro multímetro para medir nuestro voltaje. Y de tierra igual. Lo jalamos al mismo tiempo, ya que eso no va a manipular, sino el que va a manipular es el positivo. Ya que el positivo va a pasar dentro de este circuito interno. Y después va a sacar unos 5 voltios de positivo. Ya, y de tierra ya jalamos acá, a nuestro multímetro. Ahora vamos a hacer las conexiones rápidas, ya que tenemos mucho en cuenta eso. Ya, entrada acá y positivo acá. Listo, vamos a colorear nuestros cables para identificarlos. Y la tierra lo jalamos como hemos dicho. El negativo pues es la misma tierra, así que no se preocupen por eso.
Lo que nos preocupamos es la salida que vamos a utilizar. Por ejemplo, es esta. Esto lo conectamos al positivo de multímetro. Y bueno, ya, un color naranja para identificarlo. Y vemos la simulación. Y vean, ya no es 9 voltios, sino ya 5 voltios que nos bota. Ya tal como queremos para alimentar directamente a nuestro placa de desarrollo, ya que nos bota exacto los 5 voltios. O incluso nuestros sensores, que ya hay algunos que no tienen ese regulador que hemos mencionado antes, ya que hay algunos reguladores que de frente te dicen 5 voltios y con sus reguladores ya te dicen así, o sea, como entrada de corriente continua, ya que eso puede variar dependiendo de sus estadísticas de cada uno de los sensores, ya que acá vemos su regulador. Por ejemplo, como estos servomotores. Estos servomotores no tienen ya el regulador que he mencionado antes, ya que por ejemplo, cuando estamos haciendo un brazo robótico, digamos que la señal es acá y todo esto, la alimentación no lo jalamos de acá, del Arduino, sino aparte, o sea, separado. Ya acá tenemos nuestros 5 voltios, está alimentando, ya que de frente a este 9 voltios, porque ya tiene su propio regulador. O sea, este de acá, ya que no es necesario que conectemos del regulador hacia acá, sino de frente de 9 voltios hacia acá el BIN, ya entrada de corriente, y el negativo GND. Ya tenemos todo esto, y luego de este regulador, de los 5 voltios de su salida de esto, lo conectamos en su positivo de acá, y la tierra de siempre podemos jalar de acá para no manipular el voltaje que necesita eso, y eso podemos hacer entre varios. Por ejemplo, a ver, voy a eliminar esto y copio, control C. Podemos hacer entre varios lo mismo. Ya por ejemplo estoy jalando una señal para el motor de acá, otra señal de acá, y la alimentación de esto, de este regulador, así positivo, negativo y así, lo mismo también. Y no estamos jalando nada de acá, ya que de acá ya es suficiente que caiga hasta 2, creo. Si necesitas uno más, de nuevo haces el circuito con este regulador, ya para que saques la alimentación necesaria para el tercero o segundo, ya que hay veces que los motores utilizan mucho corriente, ya que para eso hay que alimentarlo aparte, no del mismo Arduino, ya que también requerirá su alimentación para que pase la corriente del microcontrolador y algunos componentes que tiene aquí para que alimenten todo el circuitería. Así que por lo menos acá ya tenemos una idea de cómo construir nuestro propio regulador a base de la batería de 9 voltios, hasta incluso de estas baterías que hemos hecho ahorita, a ver, de esto que hemos hecho de 4, ya que nos bota 6 voltios, podemos conectarlo igual como hicimos de 9 voltios y nos bota 5 voltios, y luego del 6 lo conectamos de frente acá, en BIN y tierra, negro contra negro y BIN contra el rojo, y listo. Hasta podemos utilizar estos tipos de pilas también, ya que tenemos que hacer ya conexión en tierra, bueno, conexión en serie digo, para sacar el voltaje requerido, ya que no nos servirá los 3.7 voltios que bota por una batería, sino necesitamos 2 pilas de estas, ya que tenemos que hacer nuestra conexión en serie, lo más común, y nos botará un voltaje distinto. Creo que sería como, a ver, 7.6, ya que es suficiente, creo, para, no me equivoco, 7.14 mejor dicho. Ya es una pequeña equivocación de sumas, ya, pero es más o menos igual lo que decimos. Con eso es suficiente para que pase dentro del regulador y que salga los 5 voltios. Ya para cuando alimentemos unos
módulos o motores externos, para no usar toda la alimentación de nuestra placa de desarrollo, ya que cuando armamos un proyecto gigante no utilizamos la alimentación de ahí mismo, sino utilizamos alimentación externa como las pilas, baterías o por regulador que transforma para alimentar la placa y pasar por el regulador para alimentar los otros componentes. Ya que por ejemplo el sensor PIR también maneja 5 voltios. También no estoy seguro que maneje, creo que sí tiene sus reguladores también, pero también es necesario que coloquemos también un regulador de estos cuando alimentamos. Podemos alimentar hasta como 3 o 2 sensores de estos, suficiente, ya que son estos sensores pasivos, o sea solo se activan cuando reciben alguna señal, están casi medio apagados. Los sensores no son muy potentes, solo los motores sí. Los motores sí necesitan mucho esto, ya los sensores no necesitan mucha alimentación. Por ejemplo, cuando armé un proyecto sobre LEDs de NeoPixels, ya que son unos LEDs modernos que solo alimentan con 5 voltios, ojo, 5 voltios, no más, y con tierra, ya para eso estaba probando todo solo con la alimentación de acá. Pero acá van a ver un proyecto que yo hice y van a ver qué es lo que está pasando. A ver, por ejemplo este de acá. Miren, ahorita había ordenado que prenda las luces en blanco, pero me está que bota rosado, así que esto no debería que pasar. Para solucionar eso tuve que usar otra alimentación aparte, tía, ya que estaba utilizando la alimentación de la placa. Y ya eso no debería que ser así. Solo debe usar la señal de la placa y la alimentación aparte, o sea lejos de la placa, por ejemplo del regulador, acá de su salida, su tierra también de acá también, porque si alimentamos del mismo componente de nuestra placa de desarrollo, no va a alcanzar lo suficiente alimentación para eso. Por ejemplo, miren, estas luces deben ser blancos, pero no alcanza lo suficiente corriente para alimentar todas las luces, ya que todo está siendo alimentado con la placa de desarrollo. Con solo eso, todo este proyecto con solo la placa, todo está alimentado ahí mismo. Hasta incluso he pedido a un compañero su cable cargador de celular, o sea su enchufe donde se coloca el USB, el fuente, el cargador de celular, cargador de celular, por ejemplo como estos. Hay un detalle con estos también, hay veces que tenemos que tener muy en cuenta el amperaje que maneja estos reguladores, que acá dice toda su información de eso. Cuando me pedí prestado a un compañero sobre esto, del color que está medio rosado que hemos visto el video, acá como vemos, ya que yo quise un color blanco, ya que no alcanzaba a alimentar con eso, está rojo, o sea totalmente rojo y medio opaco, no está bien encendido, está medio apagado todas las luces, ya que a mí me sorprendió incluso, ya que esa alimentación estaba usando para alimentar todo el proyecto, o sea con este cargador nomás. Cuando estaba viendo las notificaciones, o sea sus especificaciones de regulador, he visto que era de, a ver, creo que era 0.5 amperios o 1 amperio creo, ya que no sé si han visto en en los bancos de batería, que son estos que manejan dos tipos de amperaje, uno que dice de 1 amperio, acá vemos pequeño, uno de 1 amperio o otro de 2 amperios.
A ver, acá no hay uno que nos diga completamente, porque yo sí tengo uno de esos, pero acá no nos dice, pero sí vemos que hay algunos que por el nombrecito dice ya 5 voltios a A1, que es de 1 amperio, o hay otros de 5 voltios a A2 de 2 amperios, ya que esto no es muy útil dependiendo cuánto carga necesitamos para usar en nuestros proyectos, ya que yo estaba utilizando de A1, o sea, solo botar el regulador A1, ya que eso lo que hacía es casi opacar, o sea, casi está bajo, tía, está rojo mi ruleta que vemos acá. Pero en cambio con 2 es esto de acá, como vemos, con 2 amperios. Acá vemos medio amarillo, rojo. Bueno, acá está medio amarillo. Después la tira está empezando de acá. A ver. Está empezando de acá. Digo, da vuelta hacia ahí. Y acá termina. Acá vemos la diferencia de color. Acá está medio rojito. Y ahí está que se vuelve amarillo, tía. No está recibiendo supuestamente menos carga. O sea, está empezando la alimentación acá hasta pasar, dar una vuelta de todo eso. Y eso es de 2 amperios de 5 voltios. Ya que hay que tener mucho en cuenta eso de la alimentación de nuestros proyectos. Acá vemos completo para que vean cómo termina. Ahí está para jugar. Ya esto lo hice con 2 pulsadores y esos NeoPixel que se llaman. Ya también hay varios modelos de NeoPixel para controlar desde el paquete de desarrollo. Por ejemplo, acá vemos un proyecto ya terminado. Ahí ya está en blanco y ahí ya he utilizado una alimentación aparte como los había mencionado. O sea, como por ejemplo esto. A ver, vamos a ver ese video. Voy a eliminar esto ya que he abierto esto como ejemplos para que vean cómo es que no llega a alimentar todos los componentes cuando hacemos un proyecto. Acá está el proyecto final, ya con la alimentación aparte de los pulsadores también. Hasta los pulsadores he utilizado una alimentación aparte, o sea, de esto también he utilizado otro regulador más para no tener pérdidas de mi placa de desarrollo. De positivo ya como una señal hacia acá y listo. Y así, aparte, no de acá. No he jalado nada de acá de su alimentación. Lo único que he utilizado es para alimentarlo, pero no para alimentar otros componentes. Acá vemos. Ahí está blanquito como vemos a comparado del otro video. Aquí se llega a eliminar bien con todo aparte. Incluso los botones se han utilizado aparte con iluminación. Ahí se fue a normal todo eso. Y acá vemos otro proyecto más. Acá no se ve mucho, así que no he hecho acá una alimentación, ya que son pocas luces que estoy utilizando, ya que es como un arbolito de Navidad que está haciendo. Acá vemos mi placa de desarrollo. El cable se ve que está alimentándose por la computadora, ya que estoy programando también ahí cómo hacer estos efectos. Y listo. Ya que estos son muy utilizados incluso en pantallas gigantes, también son utilizados estos LEDs de acá, los NeoPixels. Estos son otros modelos, pero se programan igual. La programación sigue siendo la misma, ya que uno tiene que investigar todo eso, cómo se programa, cómo se usa, la alimentación que usan y cuánto alimentación necesitan para cada foquito de esto, ya que dependiendo de eso ya hacemos nuestro proyecto de alimentación y implementamos una solución para alimentar todos estos componentes de acá.
o sea cuánto es el amperaje máximo que necesita para nuestro proyecto. Y acá es un pequeño regulador, ya que acá estoy utilizando, a ver, lo que sería una batería de litio. Los de celular son esos medio con una lámina plateada, esos son las baterías de litio. A ver, voy a ponerlo para demostración en un video, bueno, una imagen. Pila de litio. A ver, esto de acá. Esto estoy utilizando pero muy pequeño, o sea, algo parecido que esto, pero la segunda o tercera parte de eso. Ya que es para un pequeño brazalete que estoy haciendo. Bueno, esto vamos a tratar de evitarlo, pero esto lo que estoy haciendo al final es un pequeño brazalete que enciende nuestra mano. A ver, voy a repetir. Ya, este brazalete de acá. O sea, ese circuito que hemos visto, solo lo único que utiliza son dos LEDs, una batería de litio y un regulador y cargador tía. A ver, acá en AliExpress tengo abierto uno de estos. Acá, esto estoy utilizando, ya que esto sirve para cargar las baterías de litio. Ya que podemos alimentarlo por acá o por acá también. Bueno, digo, esto ya se conecta a las baterías, como vemos acá. BAT positivo y BAT negativo, las baterías positivo y negativo. Acá se puede alimentar por USB o por estas entradas de acá, ya que hay otras veces que conectemos, por ejemplo, estos tipos de conexiones que utiliza el Arduino, que se llama macho de jack, estos de acá, ya que también hay veces que los sueldan aparte para incorporar también una conexión más para alimentación de estos proyectos, y ya se suelda acá en estos, o se utiliza estos USBs, ya que sirve para cargar esas baterías de litio que hemos visto de acá. Funcionan como cargadores y también de salida también de nuestros proyectos. Y un interruptor para encender y apagar nomás, ya que la conexión es fácil, es como el encendido y apagado de los LEDs, pero lo único adicional que utilizamos es esto nomás. Así que no hay mucha ciencia en utilizar esto, ya que esto ya está el regulador todo ya hecho, y también el micro USB para cargarlo, transformarlo y así. Todo está las resistencias, los tiros LEDs. Con esto nos puede ahorrar ya cuando implementamos unos proyectos más pequeños, como hice este brazalete de acá. Obviamente es pequeño, hasta dura casi 8 horas de encendido. Y después anda bajando y hasta una hora después ya se apagó completamente. Ya fiesta de luces. Y así. Ahí está el interruptor, ahí está mis dos LEDs. Y ahí está el cargador USB, micro USB mejor dicho. Aquí he cintado, eso sí, no se ve la placa y la batería que está encima de esto, ya que más utilicé cinta aislante para sujetar todos los componentes. Están soldados, pero más para sujetar la batería con la placa que había mostrado antes, estos de acá, estos. Hasta incluso lo bueno que podemos usar ya también serían los paneles solares que vemos acá. Hasta lo bueno de estos, ya que algunos bancos de batería utilizan los paneles solares, que podría servirnos para hacer mover o alimentar nuestros componentes con un regulador. Por ejemplo, a ver, vamos a entrar acá. Imaginemos que queremos hacer un proyecto o un alarma. A ver, vamos a colocar un regulador variable. Acá está. Listo, esto lo jalamos.
Esto ponemos 5 voltios. La corriente puede, así lo dejamos por defecto. Ya sacamos la batería, sacamos estos alimentaciones demás. Y conectemos nuestra fuente. Listo. Ahí está. 9 voltios igual. 5, 4, 3 y así. Ahí vemos que lo mínimo que acepta es hasta 7 o 6. Y ahí se anda bajando poco a poco. Y también no es necesario que pongamos más voltaje, ya que si ponemos más voltaje, todo ese voltaje sobrante de los 7, más de los 7, se convierte en calor. O sea, este circuito, o sea este regulador, va a estar calentándose, tía, ya que todo el voltaje sobrante se va a convertir en calor. Y al final esto se va a quemar, o sea va a quedar inservible este regulador. Lo mismo pasa con el Arduino, ya que si alimentamos con estos voltajes muy altos, más de 17 voltios, va a quedar inservible el regulador y para soldarlo va a ser un poco difícil. Bueno, va a ser difícil a decir verdad, para soldar de nuevo estos reguladores. Uno, porque es muy pequeño. A comparado de estos, ya prefiero arriesgar esto que esto, ya que me necesita una soldadora especial para soldar estos pequeños, ya que con cautín ya es un poco difícil soldar unas patas bien pequeñas, y más que tenemos que tener agarrado también, ya que podemos quemarnos nosotros también. Y también tener mucho cuidado cuando manejemos voltajes muy altos, a lo máximo ya 8 o ya 9, pero más de eso de 9 ya no. Por ejemplo, hay fuentes de 12 voltios, eso no les recomiendo. Será para un corto plazo, pero para más tiempo ya no. De 9 es suficiente, o hasta 7 aproximado, ya que es suficiente que con ese voltaje que pasa alimenten ya al Arduino. Y también se está hablando sobre los paneles solares. Ya de los paneles solares hay veces que funciona casi parecido que las pilas, ya que depende mucho de la luz solar para que aumente y baje voltaje. Ya que también tenemos que hacer nuestra conexión en serie para juntar todos los paneles solares y aumentar el voltaje. Ya que hay paneles de... A ver acá. Estos paneles... Yo tengo algunos de estos paneles. Más para proyectos pequeños de iluminación de un pasadizo, eso. Que de exterior. Por ejemplo, acá vemos cómo lo utilizan. Ya que cuando hay un pequeño movimiento se enciende con usando los sensores speed y todo eso. Pero para alimentarlo, por ejemplo, acá vemos que de 5 voltios hasta 3 watts, o sea, es casi mínimo que pasa de amperaje. Acá vemos corriente de funcionamiento y todo eso, ya que también tenemos que tener muy en cuenta sus estadísticas de cada uno que vamos a utilizar, ya que dependiendo de eso vamos a hacer proyectos grandes también. Por ejemplo, ahí vamos a eliminar esto, también esto, ya que hablamos de reguladores. Y también me olvidar que también hay reguladores de 3 voltios. Acá vemos también estos reguladores de 3 voltios, ya que sus entradas y salidas son en distintos lugares, pero funciona igual, ya que hay otras placas de desarrollo que utilizan estos 3.3 voltios, especialmente ese voltaje, o incluso algunos sensores aún más pequeños que utilizan ese voltaje también. Por ejemplo, sensor de speed no es muy necesario. Incluso los puedes utilizar de frente, pero aún así siempre con una resistencia. Pero aún así hay algunos sensores que utilizan este voltaje y son pequeños también. Así que no vamos a utilizar estos tipos de regulador, a menos que sea necesario para esos proyectos pequeños, tío. Pero igual. Por ejemplo, los drivers de motor. Esto sí es muy necesario que utilicemos estos reguladores.
ya para controlar motores y todo eso, ya que hasta incluso necesitamos dos de estos en vez de utilizar esto. Ya, ahora vamos a aplicar los paneles solares. Hay veces que es necesario que utilicemos ya. Imaginemos que esto es nuestros paneles solares que está conectado en serie y aquí está pasando el voltaje, ya que hay veces que varía mucho el voltaje dependiendo en cuánto luz solar llegue, ya que lo mínimo que puede llegar hasta 3.3 voltios y después lo máximo, ya con por ejemplo si estábamos usando como 4 paneles, a ver, como casi, bueno, los paneles solares casi llegan a 3 voltios, pero llegarán, bueno, no creo que lleguen tanto, pero aún así exagerando, como 4 paneles, 20 voltios, y eso que tiene cierto porcentaje de error, por ejemplo, digamos un 20%. Ay, me he equivocado. Ah, no, sí está bien, un 20%, ya que sería menos, o sea, 16 voltios llegaría más o menos si utilizamos con 4 paneles solares, pero solo por corto tiempos y solo si es un caso muy soleado. Por ejemplo, en un desierto sería muy útil ya los paneles solares, pero aún así que vamos a hacer un desierto ya con los paneles solares, ese es el detalle. En cambio, ya con los paneles solares es muy variable, ya que cuando pasa ciertos voltajes igual va a seguir siendo los 5 voltios que vemos acá, pero para eso, para manejarlo, se usa también estos componentes de acá, estos condensadores, para estabilizar la corriente, lo que pasa acá. O sea, está alimentando esto mientras ande cargando, se va hacia acá, hasta el regulador, y luego pasa para el otro lado, para nuestro proyecto, ya que en vez de utilizarlo de frente. Hasta incluso hay reguladores también especialmente para paneles solares. Son un poco grandes o pequeños también, pero también se puede utilizar en estos paneles solares para alimentar nuestros proyectos que queremos que sea inalámbricamente, o incluso solo alimentar un motor y que ande avanzando solo. A ver, acá también podemos utilizar estos tipos que hemos visto anteriormente, ya para, no para recargar, sino para pasar la corriente, pero aún así se necesitan unos módulos especiales para eso, para regular el voltaje que pasa a través de estos paneles solares y también que cargue la batería, ya que mientras, a ver, creo que estos son los apropiados incluso. A ver, ¿dónde está? Acá está. Acá vemos uno de cerca, listo. O sea, acá se conectaría los paneles solares, ya que entraría el voltaje que está muy variable, que puede ser 12, no sé, puede llegar a mínimo 5 o puede llegar a 7 voltios y así. Igual es todo esto lo regula todo en este pequeño módulo para alimentar nuestra batería y alimentar nuestro proyecto, ya que sería muy útil para eso. Ya teniendo todo esto en cuenta, ya hemos hablado sobre paneles solares, los reguladores, ya que son muy útiles, y cómo implementar la alimentación de nuestros proyectos en vez de utilizar la alimentación de nuestra placa de desarrollo, ya que también dependemos de los reguladores de voltaje, ya para que transformen los 5 voltios que trabajen acá y otros 5 voltios que trabajen aparte también para alimentar nuestros proyectos, nuestros componentes o sensores aparte, no de acá mismo que jale sus 5 voltios o su tierra de ahí. Ya cuando queremos manejar nuestros proyectos inalámbricamente, también podemos manejar el Vane, que ya hemos dicho para qué sirve, ya que está conectado entre el regulador, hasta incluso también este cable jack también está conectado al regulador y listo. Ya llegando hasta acá, ya creo que todo tenemos en dudas.
ya que también sería esto más o menos utilizamos lo que sería nuestra fuente de alimentación, ya que esos componentes son un poco caros más para hacer pruebas electrónicas, tía, ya que puede manipular hasta un máximo voltaje, tía, hasta 30 por ejemplo. Hay algunos que hasta 120 o 50 incluso. Son muy buenos, eso sí, solo para hacer pruebas de voltaje o circuito. Hasta incluso podemos medir cuánto está midiendo de aporte con nuestros multímetros cuando estamos regulando el voltaje con estos circuitos y eso. Hasta incluso este proyecto que es extremadamente grande. Probando. Este proyecto he utilizado una fuente de 12 voltios y un Arduino. También quisiera, acá no hay un para adelantar, así que vamos a ver casi todo para llegar para ver el interior de la placa de desarrollo que he utilizado para este proyecto, ya que es utilizado para unos juegos, tía. Este juego de botoneras para hacer preguntas, quién hizo primero en tocar el botón, todo. Esperemos unos minutos. Listo. Terminando, creo que esto. Ahí está nuestra caja de circuitos. Ya. Ven esto de acá. Este es su fuente de poder. Este es 12 voltios. Y en amperios, creo que era unos 10 amperios. No, hay una es. Listo. ¿Por qué 10 amperios? Porque uno necesito que recorte bastante la corriente y vuelva también, ya que debo que estar alimentando más las sirenas que giran y encienden, ya que están haciendo alimentar por un motor. Bueno, son 5 motores y más una distancia larga también, ya que debía estar como 3 o 4 metros de largo, así que tiene que pasar toda esa alimentación de 12 voltios por esos cables. Y también necesita una carga alto para los motores, para luces de cada una sirena. Y acá que vemos que está tapado con el play, es el Arduino que está controlando todo ese juego. A ver, vamos a poner play. Ahí está. Ah no, acá está el Arduino. Estos son módulos de la ISTIA que estoy utilizando para uno. El botón está que envía la señal de 12 voltios, que pasa unos 5 voltios para mandar señal a la placa, y después recibir la señal de quien fue primero de que ha pulsado el botón, envía una señal para que salga para que alimente los alarmas y eso. Por lo menos esto es lo que implementé para solucionar la alimentación de todo este juego que he hecho. Ya que Arduino no solo está limitado a hacer proyectos pequeños, sino proyectos grandes y variados, ya que depende de uno de la creatividad y todo eso. Acá solo vemos las conexiones, no hay mucho, solo es conexiones de acá nomás que está haciendo, no hay un circuito especiales o otros módulos que está utilizando para encender eso. Hasta incluso la fuente, hay algunos que utilizan estas otras fuentes de la misma computadora solo para ahorrar dinero, pero yo necesitaba una fuente profesional ya aparte, tía, que son algo parecido que estos, pero aún así con más amperaje. Estos manejan cierto amperaje nomás, pero así, ya que deben que tener mucho en cuenta la alimentación de cada fuente. No es necesario que manejen profesionalmente todo el cálculo de amperajes y todo eso, solo que tengan el amperaje suficiente. En caso si son motores por ejemplo, si necesita una alimentación aparte, como esto que hicimos de regulador de 5 voltios.
Pero en cambio, si estamos utilizando circuitos simples como encendiendo LEDs o algunos sensores, se puede utilizar de acá mismo o aparte también, es lo más recomendable. Ya que aún así, si estás utilizando varios sensores, varios LEDs, sí necesita la alimentación aparte. Hasta para encender y apagar los LEDs, también utilizamos los transistores PNP. A ver, esto de acá. Ya que uno mando la señal de... A ver. Uno... Ah, no, esta es la base, así que... De esto, de la base. La alimentación que es aparte. El emisor y contenedor. Esto es el negativo. Y el positivo a nuestra alimentación aparte. Y así. Ya con solo enviar una pequeña señal a este transistor, que es PNP, ya nos ayuda demasiado toda esta base de programación que hacemos. Ah, no, esto debe ser NPN, mejor dicho, por una señal positivo que está mandando el Arduino. Sí. Ya que acá tiene que pasar el negativo, que es de regulador aparte, y el positivo de que ya es el regulador aparte, y solo mandamos una pequeña señal nomás de nuestro Arduino, ya para ahorrar todo ese amperaje utilizado de acá mismo, hasta con una resistencia también. Ya que todas estas pequeñas implementaciones son muy útiles, incluso también puedes hacer ya pruebas y errores utilizando estos multímetros, que acá nos mide el amperaje incluso de la corriente que hacemos. Ya que también obviamente es una cosa de experimento de cuánto positivo y negativo pasa comparado de esto de acá a acá, ya que es más experimento y error de cada uno, ya que uno tiene que medir cuánto estoy usando de alimentación mi placa, otro cuánto estoy utilizando de alimentación de mi regulador, y así. Ya eso toma un tiempo amplio para enseñar todo eso, pero así. Cuando sí es un proyecto grande, ya necesitan ya usar los reguladores, los transistores, ya que son útiles también como unos interruptores también, ya que se encienden y apagan para que pase la corriente con estos señales, y así. Ya esto ya estaría implementado ya todas las soluciones de alimentación en los proyectos, ya que eso sería todo. Así que muchas gracias por ver este video, ya que espero que les ayude todo esto de cómo implementar y solucionar la alimentación de todos nuestros proyectos, ya que pueden utilizar los reguladores, pueden utilizar los fuentes de alimentación aparte, o los cargadores de USB, o los mismos cables USB que tienen con los bancos de batería que lo conectan, y acá nomás utilizan para alimentar Arduino o los sensores, por ejemplo. Así conectamos negativo, y el positivo puede estar conectado acá en 5 voltios o en 20, ya como uno quiere, pero igual esto a los bancos de batería igual manejan los 5 voltios, así que de frente acá nomás, ya que no hay problema con eso. Y así. Y también con los paneles solares igual, ya que también maneja ya las corrientes y todo. Acá ya es pura experimentación de ustedes, ya como su tarea de todo eso. Ya de cuánto, ya ahí ya sumando las celdas y listo.
Ya. Muchas gracias por ver este video. Chao, chao. Muchas gracias por ver el contenido de este video. Espero que se suscriban a mi canal y que le den me gusta para bajar más contenido como este para más personas como tú. Así que muchas gracias por ver este video. Espero que nos sigas en nuestro canal. Adiós.